Así es, compañeros, pues estoy muy bien acompañada, como ya dijeron, de Antonio Ortuño, que acaba de ganar el Premio Ribera del Duero por este libro de relatos que publica Página de Espuma, que se llama La vaga ambición. A ver, Antonio, la línea, digamos, si podemos encontrar una línea temática en estos cuentos, es la escritura, es la actividad de escribir. A veces se dice que un escritor que escribe sobre escribir es que no tiene muchos temas, ¿no? Pero tú te atreves y lo haces además con dolor, con sentido del humor, con muchas variantes. Cuéntame cómo surge este volumen de relatos. A mí me interesaba asomarme un poco al lado B de la escritura. Claro. Cuando los escritores escriben sobre otros, tienden desde luego a mitificarlos y tenemos libros en los que aparecen los escritores como seres sublimes, seres casi inalcanzables de una inteligencia prodigiosa, inadaptados pero por ser demasiado buenos para la sociedad. Sí. O en el caso contrario, que es una especie de cursilería paralela, estos seres del abismo, malditos y terribles, pero también completa y absolutamente singulares, ¿no? Y a mí me interesaba buscar justamente en un sitio contrario, en la vinculación que existe entre la escritura y la vida del escritor con la del resto de las personas, con los problemas laborales y familiares e incluso de identidad y con problemas del propio pasado que siguen revolviéndose un poco en la cabeza de quien se dedica a esto y con ese mundo literario tan mezquino y tan infinitamente parodiable como es, ¿no? Terrible. Pero a la vez no quería quedarme sencillamente en una especie de sátira de la vida del escritor, sino, como bien dices, ahondar en la escritura en sí y en esa parte que efectivamente sí puede ser o sublime o destructiva o significativa, pero que ocurre entre la página impresa y el lector, ¿no? Lo que está del otro lado, la vida del escritor, más bien es sórdida y es en general pues mediocre, es la realidad. Sí, que tendemos a veces, como bien dices, a pensar que los escritores son seres divinos, casi, casi, ¿no? Seres de otro planeta. Y aquí tus personajes son un papá de familia que tiene una hipoteca que pagar, por ejemplo, que tiene aspiraciones literarias, pero le llega una chamba de una serie de televisión y bueno, y además su vida cambia radicalmente, ¿no? No solo su manera de aproximarse a la escritura, sino su vida también, ¿no? Sí, me interesaba en un cuento y no en un ensayo, desde luego, que son cosas Claro. muy distintas, pero sí poner sobre la mesa la manera en la que la propia ficción se está transformando, Sí, de la sí. autoría individual que tiene tanto que ver justo con esa construcción del autor como personaje. Exacto. Estamos pasando con el éxito increíble, por ejemplo, de las series de televisión, a los equipos de especialistas, de gente contratada para llevar a cabo las ideas de otros y que tienen un horario, que tienen supervisores, que van a reuniones en donde se ven las ideas y se descartan unas y entran otras, trabajando para alguien más, ¿no? Esa autoría, digamos, industrial con la Sí. que el personaje pues, se tiene que entender de alguna manera y mediante la cual, muy paradójicamente y de manera un poco terrible para él, bueno, alcanza el éxito por escribir lo que en realidad no quiere escribir, ¿no? Exacto. Y de que a veces ni tienes contacto con los otros escritores, no sabes ni quiénes son, ¿no? Son equipos que van trabajando, que todos se juntan en Miami, que le pasan el material a los de Londres, etcétera, ¿no? Ya es otro proceso de escritura. Ese es uno de estos cuentos que componen La vaga ambición. Pero también hay uno terrible, terrible, Antonio. El primero. El primero, me gustaría que nos hablaras de esta historia de estupro, de abuso sexual contra un menor, y en el marco de la cual se gesta, digamos, esta escritura de un personaje que es un niño, que además que es un niño que vive en Jalisco, ¿no? Sí, la idea fundamental en el relato tiene que ver con la posibilidad que da la escritura de emborronar y de reinventar un poco el pasado, ¿no? Ah, Una realidad espeluznante como es la del abuso a los menores, lo que le ocurre al personaje del relato, que es apaleado por un abusador junto con la niña de la cual estaba abusando cuando él inopinada e inocentemente llega a donde están sucediendo los hechos. Que a cualquiera en general, a donde lo termina mandando o es a una depresión profunda y definitiva o a terapia en la de buenas.
mediante la escritura consigue, si no sobreponerse, porque no creo yo en la escritura como terapia, pero sí encontrar un Qué sentido bueno. distinto. Y lo que saca de ahí el personaje es su identidad como escritor. De esa y de otra serie de tragedias, tanto terribles como a veces incluso un poco risibles, de la vida ya propiamente literaria, pero esencialmente es eso, ¿no? Esa posibilidad de emborronar el pasado, de construir otro sentido y de reinventarse mediante la literatura. Y también hay a veces como la venganza incluso, ¿no? Como en este segundo relato de aquel al que le revisaban hasta cómo copiaba el Quijote de la Mancha, un primo molesto de esos que todos tenemos, ¿no? Y cómo la vida le da una vuelta, digamos, la oportunidad de decirle, a ver, tiene error este chequecito que te estoy pasando. Digo, no entramos en detalles para que lo conozcan, pero me refiero a estas diferentes maneras en que la escritura se encarna en el escritor, ¿no? Sí, sí, porque a mí me parece que, desde luego, amén de ser un ejercicio intelectual, Sí, pero la escritura también es una manera de estar en el mundo para quien escribe. sí. Y también va directamente relacionada con la vida de quien escribe. No se es un escritor como se atiende una caja de banco y no apagas la luz y te vas y terminas y ya no tienes absolutamente nada que ver, ¿no? El escritor me parece que lo es casi permanentemente, porque estás maquinando las historias, porque tienes una manera de ver las cosas, porque tienes una manera de enfrentar y de entender el lenguaje, que es lo que finalmente construye la literatura, ¿no? Aunque desde luego compartas todos esos pues quebrantos cotidianos con el resto de las personas, ¿no? Oye, ¿y no te va a pasar como a tu personaje, el que escribe series, ahora que ganaste el premio Rivera del Duero? La No. verdad es que espero que no. Afortunadamente no tuve que escribir las ideas de alguien más para ganar el premio, todo lo contrario. Sí. Creo que es un libro para mí muy significativo, y el que haya recibido el premio lo hace desde luego mucho más significativo, pero tenía mucho tiempo que quería abordar la materia literaria, pero sin hacer uno de estos libros metaliterarios con los que como narrador me he peleado durante muchos años y como lector muchos años más. Citar nombres por citarlos y tratar de demostrar un poco cuántas cosas ha leído uno. Me parece que las múltiples apariciones de intertextos literarios en el libro están justificados por la dinámica de la narrativa y cumplen un lugar en la ficción, ¿no? Sí, no se trata para nada de un libro pedante, es un libro, como decíamos, que tiene momentos desgarradores, trágicos y momentos de mucho humor, de humor negro. Compartes este premio de alguna manera con quienes te antecedieron, Marcos Giral Torrente, Guadalupe Nettel, Samantha Schweblin. Bueno, me parece que solo te puedo decir muchas felicidades, Antonio Ortuño, por este premio Rivera del Duero. No, bueno, muchísimas gracias y desde luego que es un premio que se ha vuelto muy atractivo para quienes escribimos Claro. cuento y del que han salido ya libros extraordinarios, ¿no? Y el hecho de que Rivera del Duero le haya apostado a un premio así para la narrativa breve me parece que es estupendo, por la poca visibilidad que a veces tiene el cuento en comparación con la novela, ¿no? Como narrador yo sé que la mayoría de mis editores prefieren que les llegue por correo el manuscrito de la nueva novela a que les diga, tengo unos cuentos que, afortunadamente, Páginas de Espuma es justo lo contrario, es una editorial que apuesta por el cuento y una iniciativa así me parece que le da visibilidad a algo que ocurre en la realidad y es que la tradición del cuento sigue siendo muy vigorosa en América Latina, Sí. y justo libros como el de Guadalupe Nettel, como el de Samantha Schweblin y como otras autoras, como Como el Mariana tuyo. Enríquez, por ejemplo, ojalá y el libro, bueno, se pueda codear con esos, me daría mucho gusto, desde luego, ¿no? Pero creo que es verdad que hay una vitalidad muy grande en la narrativa breve en América Latina. Bueno, tú eres un ejemplo de ello. Muchas gracias, Antonio Ortuño. Volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias.